Lo que voy a narrar me pasó hace algunos años. Yo nací en Ciudad Juárez, pero actualmente vivo en Canadá. No soy ilegal. Tengo mi ciudadanía y todo. La ciudad en la que radico se encuentra en la zona sur de la costa este, casi en la frontera con Estados Unidos. En aquel entonces yo tenía un amigo. Era estadounidense. Él no hablaba nada de español, pero yo había aprendido el inglés suficiente para mantener una conversación. Es vital para conseguir trabajo aquí, o al menos lo era cuando yo me vine para acá. Mike, así se llamaba mi amigo. Él trabajaba en una empresa subcontratista de seguridad. El departamento al que estaba asignado se encargaba de cubrir las áreas protegidas, zonas naturales y parques nacionales o estatales. Sus turnos eran rotativos y a veces no le tocaba descanso en más de 2 semanas. Esto debido a que algunos de los que tenían que cubrir un turno nocturno en bosques renunciaban debido a que tenían encuentros de origen misterioso. Pero Mike era un loco. A él le gustaban esas cosas. Era un adicto a las películas de terror, sobre todo cuando había monstruos o criaturas extrañas. De vez en cuando yo me animaba a acompañarlo cuando le tocaba trabajar de noche. La verdad, no soy muy fanático de la naturaleza. Además, soy bastante miedoso. Pero la oscuridad tiene ese algo que te atrae, y aunque sabes que puede ser peligroso, no te importa. La verdad es que las primeras veces que lo acompañé, no me tocó presenciar nada extraño. Y aunque yo pensaba que el sueño me vencería, la verdad es que la misma oscuridad te obliga a mantenerte alerta y no te deja dormir. Creo que a día de hoy sí hay un poco de señal en algunos bosques, pero en aquel entonces no. La única forma de pedir ayuda en caso de que algo malo pasara era a través de la radio que mi amigo cargaba como parte de sus herramientas de trabajo. Bueno, finalmente acompañé a Mike a este bosque al que nunca lo habían enviado antes, así que la experiencia era nueva para los dos. Parte de sus funciones es detectar si hay personas que acudan a cazar de forma ilegal, sobre todo si se trata de especies protegidas. Esa noche estaba cayendo una lluvia muy leve, pero era suficiente para humedecer la tierra, lo cual ayudaba a detectar intrusos. Por aquello de las huellas, recuerdo que la noche era fría, ya que era invierno, y aunque ambos íbamos bien abrigados, las corrientes de aire lograban hacernos temblar un poco. En algún momento alcancé a escuchar como el susurro de una persona. Mike parecía no haberse percatado de eso, así que se lo comenté. Él simplemente me dijo que no hiciera caso de esos ruidos, que no se trataba de personas, porque una persona no haría ruido, ya que si estuviera haciendo algo, no querría ser descubierta. Dijo que ese susurro debía pertenecer a otra cosa que estaba intentando atraernos, y seguramente no sería para nada bueno. Yo la verdad comencé a sentirme incómodo. Caminamos hacia el exterior del bosque. No regresamos por donde veníamos. Continuamos avanzando, pero hacia la periferia. Luego de un buen rato, salimos a campo abierto. Ahí Mike me dijo que en ese bosque se habían reportado varias desapariciones. Además que ya habían encontrado restos humanos con indicios de haber sido parcialmente devorados. Yo le pregunté por qué nada de eso estaba en las noticias o en algún periódico. Él me respondió algo que me dejó pensando por la misma razón que nadie te dice de dónde vienen los componentes de tu celular. Entendí a qué se refería. Nos comimos unas barras de chocolate mientras caminábamos por fuera de la zona boscosa. Estábamos contando algunas cosas graciosas cuando a lo lejos alcanzamos a ver una camioneta. Era una 4x4, seguro se trataba de un cazador. Teníamos que acercarnos para ver la matrícula y reportarla. Pero no podíamos acercarnos así simplemente. Podrían vernos y hasta dispararnos. Entonces nos tuvimos que adentrar un poco entre los árboles para evitar ser vistos. Caminamos despacio hasta estar lo suficientemente cerca para alcanzar a distinguir la matrícula de la camioneta. Luego, nos volvimos a alejar del área para que mi amigo reportara por radio la situación. La persona detrás de la radiofrecuencia le dijo a Mike que la policía ya iba en camino para verificar la situación. También le pidieron que localizara al cazador. Estábamos caminando de regreso a la camioneta cuando escuchamos un disparo. Sí o sí debía tratarse del cazador. Nos movimos a paso veloz en la dirección de donde Mike creía que provenía el disparo, o sea, el corazón del bosque. Mientras nos adentrábamos al bosque, mi amigo avisó por radio lo del disparo. Mike me estaba dejando un poco atrás, pero de pronto se paró en seco. Y claro que yo hice lo mismo. Utilizando señas me dio a entender que había visto algo moverse detrás de unos árboles cercanos. Y ese algo no era un conejo ni una ardilla. Entonces escuchamos otro disparo.
Ambos vimos cómo alguna cosa corría hacia el corazón del bosque. Me relajé un poco al notar que la cosa que habíamos visto tenía cornamenta y se movía en 4 patas. Pensé en alguna especie de ciervo y se lo dije a Mike. Pero él inmediatamente descartó esa posibilidad, ya que si lo piensan, los animales huyen cuando se tienen amenazados. ¿Por qué un ciervo iría en la misma dirección del disparo? Era un comportamiento anormal. Antes de seguir avanzando me dijo que podíamos regresar a campo abierto para que yo me quedara ahí esperando a la policía en lo que él iba a buscar al cazador. Le dije que no, que quería acompañarlo. Chocamos los puños y seguimos el camino que nos estaba llevando a la siniestra profundidad del bosque. A pesar de que sí estábamos avanzando rápido, tardamos como 20 minutos en llegar. La zona era algo elevada. Fácil estaba unos 12 metros por encima del suelo. Encontramos un rifle tirado, pero no encontramos al cazador. Algo lo había atacado. Algo, o muy grande o muy fuerte como para que no se haya podido defender ni con el rifle. De pronto sentí que me clavaron una mirada. Era una mirada muy pesada. Me causaba una sensación espantosa. Decidí voltear y entonces lo vi. Se estaba asomando desde detrás de un árbol. Era como una persona, pero su piel era prácticamente del color de las cenizas. De su cabeza salían los cuernos de un ciervo. Pero sin duda alguna lo más aterrador era todo el montón de sangre que tenía alrededor de la boca, como si acabara de comer algo. Mi amigo y yo nos quedamos completamente paralizados. Esa cosa algo escuchó y volteó hacia atrás. Fue en ese momento que Mike y yo salimos corriendo de ahí a toda velocidad. No sentí que esa bestia nos estuviera siguiendo, pero por supuesto que no iba a detenerme para comprobarlo. Ni mi amigo ni yo supimos jamás qué era aquello con lo que nos encontramos. La policía encontró el cuerpo del cazador un par de días después. Tenía extrañas mordidas en su cuerpo. Mike comenzó a tener pesadillas, a tal punto que ya no podía ir a trabajar. Decía que cuando cerraba los ojos podía ver a esa bestia. Mi amigo no soportó mucho tiempo la situación y finalmente decidió salir por la puerta falsa. Jamás me he vuelto a acercarme a un bosque. Durante un tiempo practiqué exploración urbana. Fue en una época en la que aún no se le conocía bajo ese nombre. Incluso YouTube aún no aparecía por la red e Internet. Era algo que apenas estábamos conociendo. Solíamos salir cada fin de semana, unos amigos y yo. Vivimos cerca de varios pueblos abandonados, por razones de privacidad. No daré el nombre de mi ciudad, solo les diré que se encuentra rodeada por varios poblados abandonados y uno de ellos es famoso por albergar un hospital psiquiátrico, en el que ocurrieron varias desgracias y escándalos que obligaron a cerrarlo. El caso es que los chicos y yo solíamos asistir a estos lugares, siempre de día. Se podría decir que ese era nuestro pasatiempo favorito. Durante estos paseos conocimos diferentes lugares, siempre dejando de lado al hospital. Y es que a este lugar le guardábamos un gran respeto, pues eran varias las historias que rodeaban a ese lugar, sobre todo a la zona donde estaba instalada la morgue. Eran muchas las historias que se contaban entre los jóvenes y ya saben cómo es cuando se es joven. Por fuera dices dudar de todas estas historias, mientras que por las noches ni duermes. Al recordarlas, es curioso, aquello que más nos aterra, más nos atrae. Y así fue que terminamos obsesionados con la idea de ir a explorar al hospital. De hecho, no podíamos hablar de otra cosa que no fuera sobre aquel lugar. El lugar es el más alejado de todos los poblados abandonados, y para llegar, necesitábamos que alguien nos llevara. Fue difícil convencer al padre de alguno de nosotros para que nos llevara. Al final terminó ofreciéndose a llevarnos, el hermano mayor de mi mejor amigo, pero nos puso de condición que le dejáramos acompañarnos. Comenzamos a revisar el pequeño hospital, en el cual ya no quedaba mucho material en la primera sala, solo unos muebles destruidos en una zona que creímos era usado como recepción. Más bien estaba lleno de basura y grafitis sin sentido. Pasamos varios pasillos, con salas pequeñas. Esperábamos encontrar algunas camillas oxidadas u otro material, pero no quedaba nada. Solo basura y más grafitis. Dimos varias vueltas intentando adivinar cuál sería el área donde estaba instalada la morgue de la que tantas historias se contaban. Jamás habíamos visto una, solo las que salen en las películas de terror. No encontrábamos el sitio. Incluso empezamos a creer que podía ser cualquier cuarto que aún estuviera de pie en el edificio. Otro de mis amigos comenzó a decir que la morgue no existía. De repente,
Captó nuestra atención un grafiti que desentonaba con todos los demás. Era diferente. No eran solo letras sin sentido. Era un mural, un dibujo que sería muy difícil pasar desapercibido. En el grafiti se veía una cabeza sin rostro, con sus manos deteniendo el marco de una pequeña puerta de metal. No sé por qué, pero a pesar de aquella figura que no contaba con un rostro, transmitía cierta sensación de miedo e incomodidad. Inesperadamente, uno de los chicos gritó de terror, y todos nos giramos en dirección a él, para ver qué le ocurría. El chico nos dijo que vio un rostro asomarse dentro del grafiti. Como pueden esperarse, ninguno le creímos. Al contrario, empezamos a atacarlo con burlas. Mientras nos burlábamos de mi amigo, me di cuenta que a un lado del grafiti, el muro mostraba un relieve que no concordaba con el resto de la pared. Me acerqué a ese muro y lo golpeé con el puño. El golpe me devolvió un sonido hueco. Me imaginé que ese muro solo estaba superpuesto, o que era de esos que ponen con tabla roca. Para esto los chicos ya estaban revisando junto conmigo el muro, revisando los bordes. Nos percatamos que el muro sí estaba fijo con algo. En eso, el chico más grande dio una patada al muro. Este se rompió como papel. Al parecer el material sí era como una especie de tabla roca, que con la humedad se había podrido a tal punto que era fácil romperlo. Retiramos una gran cantidad de muro, revelando una pequeña puerta de metal con una pequeña abertura, donde antes hubo un cristal. Empujamos la puerta y ésta cedió fácilmente. Del otro lado, justo a 2 metros, estaba otro marco, con una puerta derribada en el suelo. Entramos por el pasillo hasta una enorme sala un poco oscura. Algunos rayos de luz entraban a través de unas pequeñas ventanillas que estaban a lo largo de la sala. Gracias a esta luz, pudimos ver un largo pasillo, repleto de compartimentos, todos en fila de 3. Algunos aún mantenían sus pequeñas puertecillas y a otros les habían sido arrancadas. Habíamos localizado la morgue. En ese sitio, nos encontramos con más grafitis parecidos al de la entrada. Había varios donde se mostraba al mismo tipo sin cara, mientras que en otros solo se veían símbolos, tales como cruces invertidas, pentagramas, cosas que uno encontraría en un rito satánico. Era raro encontrar ese tipo de simbología en un lugar como aquel. Hasta donde yo sabía, jamás vi en las noticias o escuché algún rumor de que en mi región se realizaran este tipo de prácticas. De la nada uno de los chicos comenzó a saltar, diciendo que algo le caminó entre los pies. Todos dijimos que era una rata. Sin embargo, el chico dijo que fuera lo que fuera que pasara por sus pies, se veía diferente, pues tenía las extremidades demasiado largas para su cuerpo. Yo no le creí nada, puesto que era muy difícil ver claramente cualquier cosa en aquel sitio por la poca iluminación. De nuevo, otro de los chicos gritó que vio algo saltar hasta uno de los compartimentos. Él dijo que parecía un muñeco. Para esto los chicos dejaron de bromear y se quedaron en silencio, pues el chico que había gritado era el hermano mayor de mi amigo, y de cierta manera le creíamos más que a cualquiera. Aunque nos sentíamos un poco nerviosos, seguimos explorando el lugar. Encontramos un par de planchas donde colocaban los cadáveres para realizar las autopsias. Estaban hechas de un material de cerámica y lucían completamente invadidos por una especie de musgo. Tuve la gran idea de pasar una mano por la plancha. Sentí el musgo directamente. Casi vomito. Se sentía asqueroso, como si tocaras excremento y olía parecido. Mi mejor amigo encendió una pequeña lámpara. Todos comenzaron a decirle que debió haberla sacado desde un principio, y él se defendió diciendo que no se acordaba que la traía en el bolsillo. Me iluminó la mano. Entonces vimos que la tenía manchada con un musgo color rojizo. Se veía extraño. Por lo regular el musgo siempre es de color verde. Me limpié el musgo en el pantalón. De nuevo, el hermano de mi mejor amigo nos dijo que vio algo moverse en uno de los compartimentos. Nos acercamos y él nos pidió que escucháramos. Todos guardamos silencio y escuchamos como un murmullo que me sería muy difícil explicar, pues apenas se distinguía. Era como si algo muy pequeño intentara hablar. Aparte, el lenguaje era indescifrable. No parecía español, inglés, ni ningún otro idioma que conociera. El contenedor de donde provenían los sonidos tenía puerta y estaba cerrado. Los chicos querían abrir la puerta, mientras que yo les decía que no me parecía buena idea hacer eso, que sería mejor irnos ya de ese lugar. No me quisieron hacer caso y se pusieron a abrir la pequeña puerta, mientras que el chico de la linterna iluminaba. Batallaron un rato para poder abrir la puerta, pues estas
Presentaban un extraño mecanismo de seguridad y aunque no tenían ningún candado, les costó un rato descifrarlo. Sin embargo, cuando al fin pudieron abrirlo, el chico de linterna iluminó directamente dentro del compartimento. Todos los chicos se hicieron para atrás horrorizados. Yo, en un acto de completa estupidez, me acerqué a ver qué era lo que les había aterrorizado tanto. Aún con la escasa iluminación, pude notar un par de siluetas. Parecían muñecos a los que les brillaban los ojos. Se me quedaron viendo y unos segundos después se me echaron encima. Intenté gritar por ayuda, pero caí en cuenta de que estaba completamente solo. Los chicos se fueron dejándome solo. Tengo una laguna mental acerca de lo que pasó después. Lo único que recuerdo es que estaba en la camioneta con los demás chicos. Me dijeron que regresaron por mí porque gritaba desesperadamente, pero que no me encontraron en la morgue, sino hincado, frente al grafiti del hombre sin rostro. Regresamos a nuestras casas de inmediato y dejamos de salir por un tiempo, pues todos los chicos estaban aterrados. Yo, más que asustado, me sentía extraño, sobre todo por ese lapso de tiempo en el que no recordaba nada. A veces en las noches despertaba gritando, asustado, aunque jamás recordaba lo que acababa de soñar. Después de un tiempo de repetidas veces pasar lo mismo todas las noches, comenzaron a traer problemas en mi salud, pues durante el día no sentía que hubiera descansado. Y es que eran repetidas veces en que despertaba cada noche. Por consejo de una tía, comencé a ver a una persona que se dedicaba al hipnotismo. Gracias a él pude recordar qué fue lo que me pasó aquella vez en esa morgue abandonada. Recordé que salí corriendo antes de que esas extrañas siluetas me atraparan. Salí corriendo por el pasillo y justo cuando pasé junto al grafiti, vi cómo en el rostro vacío se formaba una cara aterradora. Esto me hizo perder el conocimiento. No pude recordar más allá de lo que pasó en la morgue. No sé si algún ente o espíritu en ese lugar me habrá hecho algo. Sin embargo, después de las sesiones de hipnotismo, pude volver a dormir sin problemas. Los chicos seguido hablaban sobre las extrañas criaturas que vimos en la morgue.